Pues tenemos un nuevo miembro de este equipo fabuloso que es Aduanetas. Hoy en día todo el mundo quiere importar, todo el mundo quiere comprar en internet, todo el mundo piensa que cruza la aduana y ya pasó. Pero ¿por qué me estás pidiendo las nóminas de mis empleados? Te voy a pedir algo y no me lo vas a querer mandar y luego yo no voy a contratar a alguien de importaciones para tener 4 operaciones. Con Aduanetas ya vas a estar. Del mundo aduanero te vamos a contar. Desde la frontera hasta el mar, lo que importa te lo vamos a mostrar. Netas que importan y exportan, todo lo que pasa aquí se comenta. Netas que importan, no te lo pierdas. En cada episodio mucho por hablar. Historias y netas que debes saber para que ¿Qué tal, amigos de Aduanetas? Pues estoy muy contenta porque pues tenemos un nuevo miembro de este equipo fabuloso que es Aduanetas, que es mi amigo Tony. Me va a estar acompañando en esos episodios que hacemos en los que contamos pues el día a día del comercio exterior de una forma relajada y casual. No, muchas gracias por la invitación, muy contento del fichaje, de pertenecer a Aduanetas y a seguir aportando en este bello mundo aduanero. Así que a la orden. Y dijimos, Tony, ¿cómo vamos a empezar con esta nueva mancuerna si no es con el día a día que hemos vivido últimamente con el tema de la reforma y cómo demonios funciona el comercio exterior en la actualidad, ¿no? Porque se ha roto el paradigma completamente y probablemente los chicos que están en la universidad estudiando cómo funcionaba el despacho, pues van a salir a la vida real y van a decir, pues, ¿qué onda, no? O sea, ¿cómo que ahora manifestación de valor electrónica? Okay. ¿Cómo que trazabilidad y materialidad del... Sí, cumplimiento, todo. bla, bla, bla. Sí, es correcto, el comercio exterior o aduanas cambia constantemente, pero creo yo que a partir de este año cambió más de lo normal o evolucionó más de lo que normalmente cambia año con año. Entonces hoy vamos a platicarles, aduaneros, de cómo es un proceso de despacho, cómo es una importación y exportación con la nueva versión Ley Aduanera 2026, manifestación electrónica 2026, así que pongan mucha atención en este bello episodio. Y vendría siendo algo así como, ¿cómo demonios funciona el comercio exterior 2.0? Porque ya lo habíamos hablado, el tradicional, pero ahora con esta nueva tinte, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Correcto. Hoy en día todo el mundo quiere importar, todo el mundo quiere comprar en internet, todo el mundo piensa que cruza la aduana y ya pasó. Y hoy, pues, principalmente, yo creo, Tony, no me vas a dejar mentir, a lo mejor esos que hacen pequeñas compras son los que se están viendo más afectados con estos cambios. Sí, correcto. Yo creo que a las pymes y a los que apenas están entre el esquema simplificado y dar el brinco con la importación formal, que es con agente aduanal, padrón, etcétera, etcétera, creo ahí yo que es donde les va a costar más. No porque el agente aduanal sí, el agente aduanal se haya vuelto más especial, aunque sí se ha vuelto más especial, pero no por gusto, sino por obligación. Ya hay expedientes que se tienen que llenar con mucho más músculo, porque tenemos que demostrarle a la autoridad aduanera que existe ese importador, tanto persona física como persona moral. Tenemos que comprobar que el pago por la mercancía que tú adquiriste salió de tu cuenta, la cual está registrada. Entonces ya son varias cosas, pero yo creo que, como dice Jack el Destripador, vámonos por partes. Me parece perfecto. Porque muchos piensan, bueno, ya compré, clic y ya está. Pero entonces vamos a analizar cada una de las figuras que intervienen en esta situación. Ok. ¿De dónde nace la importación? Pues de la necesidad de una persona de comprar en el extranjero una mercancía, llámese como se llame, y empieza con el primer contacto, que es el proveedor. A ti, ¿cómo se te ocurre que empieza esta historia de amor entre el proveedor y el importador? Amor-odio, porque al principio se aman y después luego se odian por diversas situaciones. Pues normalmente o de la manera tradicional, creo yo que la gente o las empresas o personas buscaban a sus proveedores yendo, no sé si sigue yendo, bueno, iban al extranjero, China, Estados Unidos, se trasladaban más fácil. Iban a China, a Estados Unidos, a India, donde tienen que buscar el proveedor. Pero yo creo que a través del e-commerce o a través del comercio electrónico
en AliExpress, Alibaba, Shein, Temu, todas estas plataformas es mucho más fácil acercarse a un proveedor y ni siquiera hablo del mercado asiático, pero también te puedes contactar con proveedores con otras plataformas en Europa, en India. Entonces, así es como comienza el acercamiento mediante, pues, literal, un chat. Te contestan, pides una proforma y de ahí empieza la negociación. Y muchos pensaríamos como que es como cuando vas al súper, o sea, agarras la mercancía, te dan tu ticket y bueno, ya lo facturo. Pero Exacto. más allá de pensar, oye, hoy en día no nada más se trata de que el importador que el proveedor le dé al importador la factura. Ayer checaba en los grupos de WhatsApp y decía una persona, oye, es que el proveedor de Estados Unidos, que Sí. se supone que tenemos el mismo uso horario, es un poquito mejor Sencillo. la comunicación, dejando de lado el tema del inglés, Ajá. pues es un poco más fluido a que tengas que mandarle al chino Al un correo chino. a las 7 de la noche o en la madrugada para que te conteste. Dice, pero no me da el tax ID. Dice que no es obligación darme el tax ID. Entonces, una persona que no tiene el conocimiento vasto en materia aduanera dice, para empezar, ¿qué chingos es el tax ID, no? Sí. Y ya bueno, más bien siempre se ha necesitado el tax ID. Entonces dices, bueno, tengo que pedir, no nada más, o sea, hay gente que, por ejemplo, dice, voy a subastar en eBay y Exacto. me gané esto y quiero importarlo. Oye, ¿y tu factura? Y el vendedor de eBay te va a dar una factura y te va a dar un certificado de origen y te va a dar esto y te va a dar el otro. Gran anotación, punto. Primero sería una red flag del que el proveedor normalmente no está acostumbrado a hacer exportaciones. Porque el Tax ID, para la gente que a lo mejor no está tan inmersa, sería como el RFC en México. Entonces, un exportador que normalmente manda mercancía al extranjero sabe que en su factura internacional tiene que anexar este número, dígito. Ahora, también a la hora de eBay entra otra problemática, porque como es una subasta, pues ahí entra qué valoración o qué método de valoración o qué valor le vas a dar a la mercancía, porque tu factura dice esto, pero a lo mejor no es el valor de una mercancía, y ahí es donde entra la complejidad, ya no solo de quien compra o importa la mercancía, sino de quien te la vende y qué herramientas te va a dar para que tú, cuando cruces esa mercancía, pues realmente puedas demostrar el valor y toda la información que te está pidiendo la autoridad mexicana, que es la que ha modificado esta situación. Y entrando con estas modificaciones de la reforma, Tony, por ejemplo, hoy en día yo creo que el comprador tiene que asegurarse que sí o sí antes de pagar la mercancía, el proveedor está en la disposición de poder brindarle todos los documentos necesarios para poder hacer su operación. ¿Y cuáles pudieran ser estos documentos? Pues los documentos, vamos a decir que iniciales o básicos que han existido normalmente son los del 36A, que es la mercancía o documento que tenga relativo al valor. En español, la factura, aunque en México se llama CFDI, BL o guía aérea para el transporte, el packing list, porque ahí se va a ver peso bruto, peso neto, cantidad de las mercancías, certificado de origen, si es que lo requiera para comprobar el origen a las mercancías. Y pues eso sería inicialmente porque, por ejemplo, el de complemento de regulaciones, ese ya es en México. No sé qué se me está yendo algún otro La documento. famosa ficha técnica. Exacto, sí, la ficha técnica, correcto. O sea, la ficha técnica, no sé, ustedes, amigos aduanetas, pero yo sé que es un dolor de cabeza porque no todos están... O sea, esta es una silla, pero está en mi catálogo de sillas, pero no silla. tengo una ficha técnica. O, oye, tengo estas refacciones, pero tengo un catálogo, pero no tengo una ficha técnica. Y ahora con los dictámenes Sí. necesitamos los agentes aduanales pedirles más información sobre que sustente la fracción arancelaria que vamos a determinar. Entonces, pues la famosa ficha técnica y un tema que siento que no... Las grandes empresas sí los tienen súper bien aterrizados Checados. y tienen software y tienen todos para este tema, el tema de la orden de compra. Correcto. Para la gente que a lo mejor dice ficha técnica, bueno, una de las cosas que se modificaron en la ley aduanera fue el 54, donde se elimina la exclusión de responsabilidad para la gente aduanera para mercancías de difícil identificación. ¿Qué son difícil identificación? Aquellas mercancías que requieren análisis físicos, o sea que a simple vista no podemos saber si es polvo, líquido, Si no le das tú a la agente aduanal una ficha técnica, probablemente la agente aduanal diga: yo no te voy a clasificar esa mercancía y no te la voy a cruzar porque yo no tengo una materialidad o algo que me compruebe que esta mercancía tiene estas características para poder otorgarle una correcta clasificación. Entonces, volvemos a lo que como empezamos. No es que la agente aduanal se haya vuelto más mameluco, más fresa, sino las normativas lo están obligando a hacerse más picky, más fresón.
Ese sería como... Es como decimos, oye, cliente, yo llevo contigo, dices, es que yo llevo contigo trabajando 10, 15 años, ¿por qué me estás tratando como si fuera un cualquiera? Yo creo que tú existes, yo te conozco, pero ahora tenemos que demostrarle juntos a la autoridad que ahí estás. Pues la frase sería como de... Tú con tu esposa, bueno, si es esposa es que ya hay un contrato de que se casaron. Tú podrás amarla o podrás amarlo, pero papelito mandas, si no estás casado, pues no vale tu matrimonio. Así que es lo mismo en el mundo aduanero. Oye, y te dicen, no, es que ahorita con el tema de aterrizar la materialidad y todo, es, ¿por qué quieres mi contrato de arrendamiento? Sí. Si tú sabes dónde vivo, o sea, tú sabes dónde estoy, ¿no? Y es como, ¿y fotografías de mi almacén para qué? Yo creo que para la gente que al ver también dice, ¿por qué hubo estas modificaciones? Actualmente vivimos una época donde se simulan algunas operaciones, y no solo hablo de comercio exterior, sino los famosos factureros. Y lo que quiere la autoridad aduanera es decir, tú eres un importador, perfecto. ¿Dónde te encuentro? Sí, a lo mejor ya tienes tu constancia de situación fiscal, domicilio verificado, pero la autoridad aduanera se dio cuenta que muchos de sus candados se han vulnerado por lo que quieran, por malas praxis dentro de la autoridad. Entonces, la modificación le da, pues no facultades porque la gente no es autoridad, pero le da herramientas, obligaciones para que sea un doble candado y el agente aduanal pida cosas para corroborar que realmente vives ahí o realmente ahí es tu domicilio fiscal o llevas operaciones. Por eso se pide el contrato de arrendamiento para decir, sí, está bien, rentas aquí, enséñame que rentas aquí. Quiero saber que tú estás aquí, mínimo tienes una base legal para comprobarme que tu renta es en ese domicilio. Por eso se pide. Oye, pero ¿por qué me estás pidiendo las nóminas de mis empleados? O sea, para saber que no es una empresa fantasma. Exacto, ¿no? porque te puedes ir mañana y ya dejas embarcado a la autoridad, a la agente aduanal y andas haciendo pillueladas. No vamos a tocar qué pillueladas, pero tú ya las sabes. Entonces, hoy en día, pues necesitamos demostrar nosotros, bueno, como agentes aduanales, esa responsabilidad grande que nos confiere la autoridad, que dicen, oye, es que parece que trabajas en el IMSS. O sea, ¿por qué tanta burocracia? Y es ahí donde tenemos que hacer alianza entre los importadores y los agentes aduanales para poder asegurarnos que tu proveedor te puede ayudar a hacer la trazabilidad de la mercancía. Exacto. Pero también tú como importador, ¿cómo te ayudo y qué documentos tenemos que recabar para confirmar que sí existes, que no estás haciendo operaciones simuladas, que nosotros sabemos porque pues hemos estado sentados ahí en las oficinas de los clientes, pero ahora pues vamos a materializarlo, ¿no? Es como cuando estás saliendo con alguien pero no subes ninguna foto al Face. La foto manda. Eso da materialidad a la relación. Documento, en este caso, manda. Es correcto. Sí. También... El importador está muy acostumbrado a que la agente aduanal pues le haga todo, la neta, saque la chamba, pero ahora pues se requiere más cosas. Es lo que platicábamos, que el proveedor te tiene que, pues sí, de dotar de muchas herramientas para poder comprobar muchas situaciones. Una de las reglas, aquí tal vez me dicen, Tony, ¿por qué es luego tantas bases jurídicas? Por ejemplo, el agente aduanal tiene la regla 1414, que es el expediente de comercio exterior. Él se tiene que apegar a esa regla para cumplir sobre qué operaciones. También va muy relacionado a los créditos fiscales, que firmes, que no firmes. Eso ya si quieren lo platicaremos con un abogado. También tiene que, si no me equivoco, son los que están listados en el 68, 69 y 69 bis del Código Fiscal de la Federación, que habla sobre los factureros. Entonces, todo eso es lo que la agente aduanal tiene que llenar, y es la regla 3142 o 42. 3142, que es la materialidad de las operaciones de comercio exterior. Entonces, léanlas. A veces cuando el importador nos pregunta, ¿por qué me estás pidiendo tanto? Mira, hay que leer juntos la ley y vas a darte cuenta que no es que uno sea castroso, sino es... ¿Qué es lo que nos pide la autoridad? Ajá. Y aquí es donde tienen que abrir un poco más la mente el importador al momento de que va y finca la orden. Porque anteriormente decía, te mando un correo y digo, quiero una máquina láser, tal. Bueno, ahora necesito una orden de compra que especifique todos los datos que necesito declarar, como los términos de pago, que si fue a crédito, no fue a crédito, si fue a crédito, a cuántos días de crédito, que venga perfectamente definido quién compra, quién vende, bajo qué Incoterm lo están haciendo,
Porque pues ahora viene el tema de la manifestación de valor que ya entra en vigor. En abril. Es correcto. Bueno, la manifestación de valor ya se pedía desde hace mucho tiempo, pero de manera electrónica, que fue en diciembre, creo, 9 de diciembre, creo que iba a entrar en vigor, que Todos sí, que no. apaniqueados. Ajá. Pero a la mera hora dijo la autoridad, les doy chance, aguántense, y entra en vigor en abril. No sé, creo que el día de hoy que se está grabando el video, tal cual no hay ya un manual, aunque hoy salió publicado Las preguntas frecuentes. de los anexos y las preguntas frecuentes, pero todavía no se ha como desarrollado, desglosado mucho. Y es algo a lo que nos vamos a tener que ir acostumbrando, pero ¿qué pasa a veces con los aduaneros, Sony? De que se prorroga el del 9 hasta abril y entonces empiezan a hacer pruebas ahora en finales de marzo. Entonces, el tema es que nos vayamos metiendo poco a poco en esto del compliance que se necesita hacer y que desde ahorita vayas previniendo que una cosa muy importante, se prorrogó la entrada en vigor de la manifestación de valor electrónica transmitida electrónicamente. Ajá. Pero el tema de que ya tienes que tener la materialidad el comprobante del pago de la mercancía, el tema de a quién le compraste, por qué medio, cómo fue la transacción, que haya relación entre o sea, a veces dices, bueno, es que yo no tengo un contrato porque es la primera vez que le compro. Bueno, pero si tú no tienes un contrato porque no tienes un volumen de carga con ese proveedor, necesitas tener una orden de compra donde aceptó los términos de compra y ahí se estipula todo lo que tiene que ver como el acta de nacimiento de nuestra negociación, ¿no? Y ahí, gran dato, a veces volvemos a ver, las pymes dicen un contrato, una orden de compra, no le entiendo. Nosotros a veces como agencia banal le decimos, bueno, mira, tal vez no tienes un contrato internacional, etcétera, pero en un correo electrónico volvemos a lo mismo, las bases que pueden determinar los requisitos de un contrato, ¿no? Fecha, quién es el que firma el contrato, a quién se lo envía. O sea, danos las herramientas para que pueda fungir como un respaldo para la situación. Pero antes de avanzar, gran también aseveración sobre la orden de compra, si a crédito o no a crédito, porque es una problemática que se ha generado a la hora de generar una manifestación de valor electrónica, porque a veces se cree que todas las compras internacionales son de cash, o sea, te pago, no sé, $10,000 y ahí está de contado. Y hay ocasiones que son a crédito o se te pagan con otro tipo de mercancía. O sea, las maquiladoras son las que más sufren en este tipo de, pues como de operaciones, pero por eso tenemos que empezar a leer y a desglosar para adaptarse a la operación. Y ahí es donde yo pienso, y les voy a compartir, por ejemplo, una historia. Tanto la relación con el agente aduanal debe ser estrecha como la relación del importador con su proveedor internacional, porque te habla mucho que si el proveedor te pone muchas trabas para darte cierta información, bueno, pues qué clase de aliado comercial eres, ¿no? Sí. Una vez nos pasó con un cliente, empezó a hacer negociaciones con un proveedor en Phoenix y le decía, oye, te voy a mandar la orden de compra, y él, no, pues no te la regreso firmada. Oye, venme mandando una ficha técnica. 3, 4, 5 días no contestaba. Y le dijo, oye, ¿de verdad tienes confianza en ese proveedor? O sea, para no hacer el cuento largo, dio el anticipo, según eran 3 semanas del proceso de fabricación, y se desapareció. ¿El proveedor? Se desapareció el proveedor. O sea, no eran millones de dólares, pero una lana. Pero eso te dice de qué clase de proveedor es. Y más si estás haciendo una negociación con un país que está a muchas horas de vuelo y que te representa un gasto económico, ir a investigar si realmente existe el proveedor. Esta información que te facilita es lo que te va a dar la pauta para saber si es un proveedor confiable o no es un proveedor confiable, y si puedes establecer esta relación comercial que te va a ayudar en el cumplimiento de una operación segura, porque no me van a dejar mentir, pero ahorita el tema de los abandonos de mercancía por pymes que compraron sin informarse antes de realizar la compra está por el cielo. Tuvimos como por diciembre, finales de diciembre, una pyme que importó, llegó su mercancía en el lapso entre finales de diciembre e inicio del año con la nueva ley. Entonces le decía al importador, pues mira, es que requieres esto, o sea, toda esa documentación. Me decía, Tony, pero es que ya llevamos varias operaciones. Pues sí, pero eso era antes, y por eso digo que a las pymes es a las que más les cuesta. Y a título personal, creo yo que Estados Unidos y Europa es un país con mejores prácticas, con mayor cumplimiento y así, mejor hechos.
Pues yo creo que del lado asiático, allá por China, es más difícil, una, por el horario, y número dos, les cuesta, como que no son tan bien hechos. A mí sí me ha tocado que le digo al importador, te falta esto, esto y esto. Y manda el correo con 5 cosas y le corrigen 3. Y le cambian 2 de las que no habían pedido que corrigiera. Entonces, yo creo que hay que tener un poco más de orden de ese lado del mundo. No estoy diciendo que Europa no tenga errores, ni que Estados Unidos, Canadá no tenga errores, pero me he dado cuenta que son un poquito más ordenados en sus procesos de compras internacionales, creo yo, ¿eh? Y entonces ahí es donde entra el juego de las pymes, que hoy más que nunca necesitan no tomárselo a la ligera, porque una pyme invierte 5 o 10 mil dólares en comprar algo, llega al puerto de Manzanillo y empieza a generar demoras de 2,000 pesos diarios. Sí. Y dices, no, pues ya me es incosteable sacar mi contenedor. Sí, porque una transnacional trae el power, la liquidez, el cash para aguantar que su contenedor se quede ahí, o varios. Sí. Bueno, esperemos que no varios, pero su carga. Pero para una pyme, un contenedor, no sé si le costó, voy a decir un número, $5,000, que se le generen otros $5,000 de almacenajes y demoras, se vuelve incosteable. Ya no se puede. Y si Manzanillo ya tenía problemas de saturación, creo yo que con esta reforma van a tener ciertas situaciones, porque también se modificó en la ley aduanera los recintos fiscalizados estratégicos. O igual les apretaron la tuerca. Muchos recintos fiscalizados estratégicos están fuera del puerto. ¿Para qué? Para hacer un pulmón para las terminales portuarias. Al apretarles la tuerca y no ser tan flexibles, es más difícil el traslado. Es más difícil el traslado y se satura. Y aparte, una pyme ni siquiera va a agarrar como opción un recinto, sí, porque le va a representar un traslado, otro gasto adicional para hacer el movimiento de la carga. Y es ahí donde dices, yo creo que el tema de la asesoría y de que no tomarte a la ligera, ojo, para todos los emprendedores que dicen, es que quiero traer cosas de China, infórmate primero. Exacto, infórmate, pero voy a dar mi punto de vista muy particular. Esto lo está diciendo Tony, el aduanero. Creo yo que el gremio de agentes aduanales a veces les cuesta trabajo voltear a ver una pyme. ¿Por qué? Por el poco volumen que mueve. Entonces, pues ahí se vuelve una combinación rara, porque también las pymes son bastante, ¿cómo se dice cuando quieren bajar el precio? Subvaluadoras. No subvaluadoras. No, ¿regateadoras? Te regatean que los honorarios. Sí, que te regatean los honorarios y pues no mueves mucho volumen. O sea, tal vez para una pyme 4 contenedores es mucho, pero para un agente aduanal pues no es volumen, no representa volumen. Entonces... Sí, o 2, 3 pallets. Ajá, dices como de, pues no, te tengo que dar una tarifa de acuerdo a tu operación. Si trajeras 25 pallets, por hablar de algún... Sí, 25 contenedores al mes o algo así. Bueno, dices, pues bueno, ya. Porque aparte no es tanto el tema de que seas una empresa pequeña. El tema es el orden que tienes dentro de tu operación. Porque a lo mejor una empresa que mueve 10, 20 contenedores mensuales, o aunque sea 5 a la semana, es una empresa que tiene un equipo de importación, músculo, que esperemos se capacita, que está al día, que tiene procesos, y a veces a lo mejor la pyme es el contador, el que hizo el pago, el que hizo la compra, el que va a llenar la carta de instrucciones. Y ¿por qué te tengo que llenar una carta de instrucciones? Entonces, sabemos que no tienen ese cuerpo robusto de ser una importadora grande. Entonces dice la gente aduanal, pues es que voy a tallar un chorro, o sea, porque te voy a pedir algo y no me lo vas a querer mandar, y luego la relación va a ser, va a haber fricción. Entonces, un pyme que es bien ordenado, que está bien, dices, bueno, sí, o sea, tienes una operación al año o 2, 3 operaciones al año, pero cumples y lo vas haciendo, pero también dice una persona pyme, pues yo no voy a contratar a alguien de importaciones para tener 4 operaciones al año. Ajá, exacto. Ahí yo creo que también entra el juego de las famosas comercializadoras, ¿no? Que se dedican a hacer el cruce. El despacho. No solo el despacho, sino compran. En Europa les llaman como los traders. Okay. O sea, ellos fungen como importadores en representación del nacional que quiere comprar algo al extranjero, y entonces ellos te asesoran completamente, se hacen cargo de negociar con los agentes aduanales, con las navieras, con todo, y al final del día tú tienes el costo de una mercancía como si lo hubieras comprado en el extranjero, pero pues lo haces a través de alguien que solamente te cobra un porcentaje de comisión por haber hecho toda la operación y te emite una factura por la venta, como si lo hubieras comprado en territorio nacional. Ajá, sí, exacto. Ojo, eso es muy diferente a rentar el padrón. O sea, es una empresa comercializadora que hace toda la operación como si fuera, más bien como importador, y puede demostrar la materialidad de la compraventa,
y te da el precio de fábrica, pero bajo un esquema de comisión, y ellos pues tienen el expertise de tratar con agentes aduanales y con todos los personajes. Y es importante que esa comercializadora de su cuenta salga el pago. Porque otra vez con esta modificación la comercializadora tiene que comprobar que de su cuenta salió el pago al extranjero con el americano, el chino, el europeo, para poder llevar a cabo esa operación. ¿Y qué es lo que más le conviene al final del día al comprador en México? Porque si tú le pagas a la comercializadora y la comercializadora le paga al proveedor, al final del día la comercializadora te va a hacer una factura por todo, como si lo hubieras comprado en mercado nacional. Pero si la comercializadora no hizo el pago al extranjero, dices, pues entonces ¿cómo te voy a hacer el traslado del IVA? Y ni lo voy a acreditar yo, ni lo vas a acreditar tú. Entonces, sí hay forma, yo creo, Tony, de que siga habiendo un comercio exterior para esas pequeñas empresas, pero le van a tener que invertir en contratar gente que sepa para poder hacerlo, o pues de lo contrario capacitarse para poder seguir operando, ¿no? Que yo creo que ese es el día a día del emprendedor. O sea, el emprendedor, una pyme, le sabe al seguro social, le sabe a la contabilidad. Tal vez no es experto, pero se tienen que empezar a capacitar. O sea, ya no es época en la cual el agente aduanal hacía todo, sino el agente aduanal te va a capacitar, pero tú tienes que decir, ok, mi mercancía requiere un padrón de importadores. ¿Qué requiero para tener este padrón de importadores? Esto y esto. Y tú empezarte a empapar para poder tener una mejor comunicación con los ejecutivos de comercio exterior de las agencias aduanales, y así salgan tu carga pues lo más rápido posible y pues lo mejor posible, la verdad. Y no generes costos adicionales. Exactamente. Para ti, ¿cuál creerías que son los errores más comunes que cometen los emprendedores al momento de comprar mercancías en el extranjero? Que no piden una muestra. O sea, ven la fotografía y listo. Lo que pedí en Temu, lo que me llegó. Sí, exacto. Literal. Ven este producto en Alibaba, hacen el pago, les dan la factura, bueno, la invoice o la proforma de factura, pum. Y cuando llega a territorio nacional, hacemos el previo, le decimos, no, pues es que lo que tú me mandaste no coincide con... o tiene otras características extras a lo que Pero compramos. ojo, aquí hay que hacer un paréntesis bien grandote y decir, las muestras, no todo es muestra. O sea, cuando Tony dice piden una muestra, dicen, se refiere a piden unos ejemplares de esta mercancía para poder cerciorarse que cumple con las especificaciones de la compra. Pero no es una muestra, o sea, porque para la ley una muestra es algo que tiene que estar inservible, porque siempre dicen, pero si son muestras, ¿por qué tengo que pagar impuestos? Pero si son muestras. Correcto. Es muestra, hay muestra para la sociedad en general. Ajá. Y hay muestra para el mundo aduanero. Si no me falla, es la 7ª o la 9ª complementaria que dice que es aquella mercancía que a simple vista no se podrá comercializar y que no tiene ningún valor, etcétera, etcétera. Esa es una muestra aduanera, pero nada más es como para pues ver como las características. Lo que yo les recomiendo sería pide por paquetería una sola pieza para que realmente veas estas características y ya con eso tú digas esta foto o este documento, mercancía agente aduanal, ¿qué es? Porque... Y si es algo que tenga regulaciones, tienes hasta 3 muestras, o sea, puedes pedir hasta 3 ítems y sacar una carta de muestras con un laboratorio para poder decir voy a muestrearlo y sacar una certificación de un cumplimiento de normas, ¿no? Exacto. Porque si se traigo 10 muestras de módems, ¿y tu norma? Sí, porque si llega la mercancía y no trae la regulación, aunque sean 10 piezas y digas es que es muestra, la autoridad te va a decir pues no. Y el ente certificador o la que emite las normas de seguridad te va a decir no te puedo ayudar, solamente 3. Las otras las tendrás que abandonar y bye. Pero yo creo que ese es como el mayor error. Y otro es los Incoterms. O sea, me refiero, ellos dicen, pues mi producto me costó, voy a otra, $5,000. Sí, pero ya después le dices, bueno, ¿y el flete cuánto te costó? $2,000. Ah, bueno. Y ahí, y el seguro, otros, voy a decir, $1,000. Bueno, entonces, el cálculo de impuestos o el valor en aduana 64 de la ley aduanera, si me fallo, pátenme, es mayor. Fúnenme aquí en comentarios. Sí, exactamente. Pero bueno, tienes que sumar el valor de tu producto, el flete, el seguro. El 65 te dice cuáles son los incrementables. Entonces, ahí ya vas viendo que no solo es el precio de tu producto y luego te declaran Incoterm en la factura, XW, y abajo te van declarando fletes. Entonces, empiezas pues tú mismo a confundirte porque dices qué sí tomo, qué no tomo. Eso yo creo que serán los 2 errores particulares. Y yo pienso que no investiguen cuál es la fracción arancelaria, ¿no? Es que no, pues es que la verdad... Ese sería el error más garrafal porque dices, de ahí nace todo. Yo les digo siempre, o sea, la fracción arancelaria puede que uno tenga lana para pagar los impuestos. Sí.
pero a veces no estás en posición de cumplir la regulación. Es decir, decía una persona, oye, es que voy a comprar estas piezas, requieren NOM, la NOM me sale tramitarla entre 20 y tantos mil pesos. Y está barata. Y dijo, y solamente son 2 piezas. 15, o 15 piezas o lo que sea. Y dices, pero no las voy a comercializar. Y yo, pues es que eso ya no tiene nada que ver. Si la vas a comercializar o no la vas a comercializar. Dice, yo sí tengo para pagar los impuestos, pero no consideraba que tengo que tramitar un certificado de NOM. Sí, pero creo yo que la clasificación arancelaria es uno de los temas bases, pero a la vez más difíciles de explicarle a una pyme o ya inclusive a transnacionales, porque está bien raro el código. Y ahí entra yo creo que también el tema de la consultoría, porque a veces viene la pyme y quiero saber cuánto me cuesta importar eso. Oye, sí, pero espérame, tengo que hacerte un análisis de viabilidad. Tengo que decirte cuál es la fracción arancelaria, darte todos los gastos generales que van a incurrir en tu operación. Porque es fácil decir, te voy a cobrar tanto por el pavimento, ¿no? Pero no te dicen, oye, pero cuando llegue al puerto tienes que pagar maniobras. Sí. Oye, pero tienes que pagar un arrastre. Oye, pero tienes que cumplir con una norma. Entonces, todo eso, obviamente, un agente aduanal dice, si le voy a invertir a un cliente, pues tengo que cobrar una consultoría, porque imagínate que así como viene Juan Pérez, vienen otros 10 a hacerme, la consultoría, y solamente la cotización dice, bueno, pues las tarifas de las terminales están públicas, a ver, cálculalo tú. Exacto, sí. Tú te puedes meter a las terminales y ver cuánto te cobran de almacenaje, pero pues no está tan fácil como hacer todo la cotización. Probablemente es una cotización, una consultoría. Repetimos, las grandes empresas creo yo que traen el músculo para decir te pago la consultoría. No sé si una pyme, pero yo creo que si una pyme se va a traer un contenedor, voy a hablar de 200,000 pesos, pues sí le invertiría un porcentaje a la consultoría para... Y si es un emprendedor que nomás está inventando a ver qué se compra para venderlo aquí en México, pues no va a traer bases. Entonces yo también creo que también para los agentes aduanales es un tema de segmentar el mercado. Y bueno, a lo mejor hasta el tema de la consultoría te lo acredita tu primera operación, ¿no? Pero al menos ya te amarré en de que no me hiciste perder un día completo en la investigación de la importación y no vas a hacer nada, ¿no? Sí, porque mucha gente dice, ay, pues ¿qué te cuesta hacerme la consultoría? No. De inicio, clasificar una mercancía genera tiempo. O sea, pensar, ¿es esto, no es esto? Por un ejemplo, un espejo... Fui víctima de los amantes de lo ajeno aquí en Ciudad de México y me robaron mis espejos. Estuve calculando si los importaba, no los importaba, si los compraba con la agencia. Pero le preguntaría a la comunidad, un espejo que es de automotriz, ¿qué es? Es un espejo del 70, podría ser a lo mejor nada más la luna, pero si ya viene con su cuerpo, que es una autoparte automotriz, pero hay unos espejos que ya traen luces, que ya son electrónicos, se clasifican a 85, es decir, ahí la agente aduanal tiene que empezar a analizar qué es ese producto. Ya lo encontramos, es esto. Bueno, ahora... La cotización, volvemos a lo mismo. Pásame tu proforma de factura para ver cuánto estás pagando de flete, de seguro, para hacerse la cotización. Ya lo tenemos, la cotización de los impuestos. Ahora tenemos que ver maniobras, el flete local cuando salga de la aduana, el packing list para cotizar los centímetros cúbicos dentro de la caja, que si es una 3.5, un full, bla, bla, bla. Y yo creo que el primer momento en el que el pyme se va de espaldas es cuando dice, pero es que si me costó $1,000, ¿por qué voy a pagar 8,000 de maniobras en el puerto de Manzanillo? Y dices... Oye, es que es una tarifa flat, o sea, ni es business para la gente aduanal, es de la terminal y ahí ya deja de ser competitivo. Entonces, si tú hubieras sabido desde el momento 1 que traer una pieza o traer una tarima te iba a costar la misma en maniobras, y hubieras dicho, no, pues mejor me traigo una tarima y prorrateo el gasto entre más ítems, ¿no? Sí, exactamente. Por eso es importante el tema del análisis de la viabilidad de la importación. Sí. ¿Crees que el comercio exterior es complicado? Sí es complicado, porque sería una mentira decir que no es complicado. No, es muy celoso en el orden. Sería como Es documental. Sí. O sea, es que hay muchas aristas en el cual abarcan, entonces no es el mismo procedimiento para todas las mercancías. Cada una tiene un tratamiento especial y eso es lo que a veces la gente lo percibe como complicado. No es complicado, simplemente tiene un orden. Creo yo. Y el que documenta bien, duerme tranquilo. Tranquilísimo, porque si no, mínimo te vas a aventar 5 añitos nervioso, con insomnio, porque 5 años tiene facultades de comprobación nuestra bella autoridad aduanera para decirte qué óvole. O nervioso las 3 horas del despacho. Exactamente, o más, porque a veces el despacho se pone un poco extenso. Sí. Pues esto es cómo funciona
el comercio exterior a grandes rasgos y cómo va a ser ahora con el tema de la materialidad y la trazabilidad. Si ustedes quieren que hablemos de algún otro tema, cuéntenos de qué quisieran que hablemos, si quieren que volvamos a hablar de Incoterms, si quieren que hablemos de negociaciones, si quieren que hablemos cómo funciona la agencia aduanal, lo que se les ocurra. Aquí vamos a estar su servidora y mi amigo Tony. No, estamos dispuestos a platicar cualquier tema, ¿verdad? Coméntenlo. Creo que el mundo aduanero es súper amplio para hablar desde lo que hablamos, desde una compra internacional hasta métodos de valoración o verificaciones en origen, que eso se nos fue para que lo explicamos, pero bueno, lo dejamos para el próximo episodio. Muchísimas gracias y es un placer pertenecer a Aduanetas. Compartan este episodio y no olviden que estamos en todas las plataformas, en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube, en TikTok, en las redes de Aduanetas, en Instagram. Síganos en todas las redes y no olviden tocar la campanita y suscribirse. Ya casi llegamos a los 100,000 seguidores. Bueno, tenemos 62,500 y esperamos pronto llegar. Entonces, estos somos mi amigo Tony, el aduanero, y Sandra, para ustedes desde Aduanetas. Gracias. En cada episodio lo que quieres saber. Ahora